solicitud, ¿verdad, chicos? Entonces, nomás para que le puedan hacer de conocimiento a aquella persona que de repente por algún motivo anda por ahí revoloteando, porque miren, somos nomás 48 alumnos, 46, no incluyéndonos con el doctor. Entonces, más de 150 alumnos, casi 160. Entonces, por ahí anda revoloteando, como decimos nosotros, el tipo de alumno paracaidista, ¿verdad? Entonces, por si le preguntaran, mira vos, ¿dijeron algo de eso? Sí, tenés que presentar esa carta, la tuviste que haber hecho llegar a aquel o a coordinación, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda, estimados amigos, es hacerles la acotación. También, por supuesto, que tenemos la situación de mañana, que de alguna manera, como el doctor lo manifestaba, siempre se envía la información también por los medios oficiales, por el descanso que se tiene, por supuesto. Entonces, actividades como tal, pues no están contempladas, pues, entonces, para que lo tengan en consideración. Lo siguiente, estimados amigos, pues ya es dar información académica, es alguna acotación, algún consejo de alguien que de repente pues les tiene aprecio, a pesar de que no es que esté del todo con ustedes en la virtualidad muchas veces, ¿verdad, chicos? Así como en esta situación. Pero quiero hacerles de conocimiento lo siguiente. Vean, chicos, eh, a nosotros nos hicieron llegar, o por lo menos a mí también siempre me hacen llegar las quejas o situaciones muy peculiares que se están dando dentro de la facultad, pero no sé si es por las cuestiones políticas o de los patojos, no sé qué es lo que está sucediendo. Pero también de alguna manera llegó a como queja, no solamente de un grupito, de como alguien dijo por ahí, de 15 peloncitos, porque eso no es un grupito. Fueron un poco más de 50 alumnos que me hicieron manifiesto que los materiales de estudio que les estaban proporcionando pues no tenían nada que ver con lo que el doctor les está enseñando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque se están atendiendo mucho estos materiales, como ya se les había indicado, materiales que de alguna manera, como el doctor les dijo, las pasadas, un material de la OMG que al final de cuentas no es San Carlos y no tiene nada que ver, tienen una idea, porque eso sí probablemente, ¿verdad? Y se respeta, sin embargo, la cátedra las da el docente titular, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ya que quiero llegar o cuál es mi finalidad de la siguiente acotación. Resulta, estimados amigos, que al igual que en esta sección, fue el mismo caso en la sección I, que se les puso a que analizaran un artículo. Y el problema fue que escucharon mal, ¿verdad? Y el problema es que entre alumnos muchas veces se preguntan, ven, y no es por faltar el respeto a nadie ni cuestiones, ¿verdad? Solamente es para que vean cómo está la situación. Entre alumnos se preguntan, y sí es cierto, de repente uno pondrá un poquito de atención más que otros, ¿verdad? Sin embargo, recuérdense que también están igual que perdidos que el que pregunta, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estimados amigos, es mejor consultarle, en este caso, a su docente titular o en algún momento que ustedes dispongan en su caso, por supuesto, con la autorización del doctor, a mí que estoy también para apoyarles en lo que yo pueda, cuanto pueda. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que a la hora que analizaron, yo creo que tenemos al doctor. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Teníamos la situación del análisis del artículo. Muchos pusieron ¿qué fue lo que pusieron? Este artículo no se analiza, N diagonal A no se analiza. Cuando, pues, por cuestión que el doctor, miren, es el otro consejo que les doy, pongan mucha atención, ¿sí? Resulta que el doctor les manifestó que por tal y tal motivo, pero de alguna manera también ustedes tenían que recordar que hay circunstancias que atenúan o agravan la situación de la persona. Y fue esta la situación muy especial que él enfatizó. Pero como siempre decimos nosotros, ¿verdad? A veces escuchamos lo que más nos conviene o lo que decimos, bueno, y ahí me voy a dejar ir. Pero resulta que no fue lo correcto, ¿verdad? Porque esto, pues, de alguna manera vino a afectar las dos secciones, ¿verdad? Entonces, el consejo es, estimados amigos, es el siguiente. Tengan ustedes donde realizar sus anotaciones, tengan sus hojitas, sus cuadernos, etcétera, lo que ustedes quieran, no es problema. Hagan su anotación del esquema que de alguna manera nosotros ya les hemos a bien proporcionado. Lo tienen inclusive de forma digital, solo es de imprimirlo, como decimos nosotros. Ya no requiere tanta ciencia.
Y, por supuesto, aprendan a escuchar a su docente. No solo escuchar, no se analiza y pum, es lo primero que voy a hacer, porque eso fue lo primero que sucedió ahorita en la evaluación, ¿verdad, chicos? Entonces, el consejo es, pongamos la debida atención. Cuando tengamos una dudita, alguna pregunta, manifestemos. Háganla con toda la confianza del mundo. ¿Oyeron? Eso sí, tampoco es para que le pregunten al doctor, mire, y esto, porque es otra cuestión que he visto por ahí. Yo se los digo como una observación general. Tampoco es que él les haga la tarea, es que ustedes aprendan, amigos. Entonces, pues esas son las acotaciones que siempre pues se van realizando y se van manifestando en este tipo de situaciones. Porque esto se los comento. Ya estamos viendo y platicando con el doctor que quedan escasamente cerca de 2 semanas, exageradamente, y un día tal vez, para que se preparen para su evaluación final. Porque creo que de la semana del 20 en adelante, no es la fecha que nos corresponde a nosotros, pues, pero ya tienen ustedes sus evaluaciones. Ya estamos contratiempo, ¿verdad? Entonces, a prestar el mayor, miren, chicos, la mayor atención del mundo. Oyeron, por favor. Entonces, pues es un consejo de alguien que les aprecia, como les digo, tal vez no convivo con todos, sin embargo, es el aprecio que uno le llega a tener a los alumnos, en este caso, por nuestros compañeros, ¿verdad, chicos? Entonces, bueno, dada esta información, que era lo importante o lo medular que se tenía que hacer acotación, estimados amigos, bueno, les cedo el uso de la palabra. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya de alguna manera han sido informados los chicos de la evaluación extemporánea, lo que tienen que presentar, el descanso que tienen efectivamente mañana establecido por ley, margen normativo. Así pues, también alguna acotación que, como sabe, siempre les hago de conocimiento a los chicos, ¿verdad? Por el aprecio y estima que se le tiene a cada uno de ellos, especialmente a su persona, ¿verdad? Entonces, estimados amigos, yo me voy a quedar por aquí por cualquier situacióncilla por ahí que pueda darse. Y en todo caso, pues, doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Pues le cedo el uso de la palabra. Con permiso, compañeros. Bueno, muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente. ¿Cómo han estado? Ojalá que ya les haya pasado el susto o el trauma del examen. Pues a mí me ha causado sorpresa ya ver algunas respuestas de los exámenes que en alguna manera ya se está calificando. Sí, efectivamente hay muchas personas que, como quien dice, llegaron totalmente desatinadas al examen. A pesar de que solo había que subrayar una y se dice que 2 subrayados automáticamente invalida la respuesta y todas las instrucciones que se dieron, hubo una persona por ahí muy en particular que subrayó, por ejemplo, en una de las preguntas todas, y las fue subrayando. Y después así le escribió, este no, este no, este no, este sí. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso, no? Subrayó todas y después dijo, este no, este no, este no, este sí. Lo peor es que el este sí era en la respuesta equivocada. Tampoco estaba correcta, pues. Entonces, como le digo, hay muchas cosas que no logro comprender acerca del examen. Y como ya de alguna manera se le había dicho también a la otra sección y ahorita también Alberto se lo está repitiendo, no oyen como que dice totalmente los que se le informa, ¿verdad? Solo escucharon lo que les convenía de alguna manera y obviamente pues ya no hicieron nada más, ¿no? Eh, que es el famoso 332 que se tenía que analizar, que es el que en el examen se tenía que analizar, pero que ustedes no me vieron cuando yo les dije ya en clase, cuando terminó el examen, se los dije también a varios y posiblemente ya lo manejan, que yo les dije que el hurto y robo de tesoros nacionales, igual que también el hurto y robo de bienes arqueológicos, lo que les dije yo fue, el artículo no se analiza. Se analizan los delitos originarios, que es el hurto y el robo. Cuando las acciones
recaen precisamente en cualquiera de los objetos que están ahí, del 1 al 8. Entonces, cuando el hurto y el robo se producen en cualquiera de esos objetos, ya no es un robo, sino que es hurto o robo de tesoros nacionales. Hurto, que es sin violencia, y el robo es con violencia. Entonces, lo que se analiza es el hurto y el robo. La sustracción con violencia o sin violencia de cualquiera de estos objetos que ahí se están analizando. El delito de hurto y robo, pues ya lo vieron ustedes en Derecho Penal 2. Por lo tanto, yo creo que eso ya lo manejan ustedes. Y entonces, efectivamente, que ahí están mencionados también los números de los artículos, y vamos a lo que es el 246 que se menciona ahí. 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado. ¿Verdad? Ahí está el tipo penal referente al hurto. Y obviamente, y el robo, quien dice, que indica quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena. Entonces, era prácticamente el análisis del robo o del hurto, según las circunstancias, de cualquier objeto de los que ahí se enumeraba. O sea, tenían los mismos elementos del hurto y del robo, porque ese era el delito base que yo les dije, es el delito base. Este es el delito, el hurto y el robo. Claro, es de arqueológicos o de tesoros nacionales cuando recae cualquiera de los objetos que ahí se enumeran. ¿Verdad? Eso fue lo que yo les dije. O sea, en sí el artículo, efectivamente, no había que analizarlo. Lo que había que analizar era el hurto y el robo, porque era la sustracción, como yo les dije también en la clase, con o sin violencia de un objeto que está enumerado en el artículo, en los incisos, ¿verdad? En esos incisos. Entonces, no era solo describir, no se analiza, sino analizarlo conforme el hurto y el robo. Muy importante también, y en eso me queda así un poco la duda, porque obviamente ustedes sí vieron este artículo, ya lo estudiaron, y obviamente pareciera que no se recordaron de dos artículos bastante importantes del Código Penal, referente a los delitos patrimoniales. Vean, por favor, el artículo 280 del Código Penal, que de una vez lo leen. Parece que no me están escuchando. Había dicho que leyeran el artículo 280 del Código Penal. Eric. Artículo 280. Exentos de la responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. 1. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios. 2. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. 3. Consorte viudo respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra persona. 4. Los hermanos si viviesen juntos. Esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Bueno, ahí está lo relativo a la exención de responsabilidad en cuanto al hurto y el robo.
Y también, obviamente, el momento consumativo del robo, que es el artículo 281. El siguiente artículo, por favor, 281. Artículo 281. Momento consumativo. Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare o lo desapoderen de él. Bueno, esos son los momentos consumativos en los delitos de carácter patrimonial que ahí se enumeran, ¿verdad? De alguna manera ahí están. Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de qué momento se consuma. Dice que el momento en que el delincuente tenga el viejo bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento. Es que para el robo se consuma, son 3 momentos los que debe haber, ¿verdad? 3 momentos distintos, ¿verdad? Uno es, el primero es la aprehensión. ¿En qué consiste la aprehensión? No sé en qué lugar están ustedes recibiendo la clase, pero si es en una mesa o un escritorio, y ustedes tienen su teléfono ahí puesto sobre la mesa o un lápiz o lo que sea que tengan por ahí a la mano, entonces cuando hablamos de la aprehensión, estamos hablando cuando se pone la mano sobre el objeto y ya se tiene en sus manos. Eso es la aprehensión, está aprehendido, o sea, lo tienen en sus manos. Después dice el desplazamiento. El desplazamiento es cuando levantan el objeto o el que tienen así en la mano y lo llevan, ¿verdad? Lo acercan a su cuerpo. Ese es precisamente el desplazamiento. Y cuando se tiene bajo su control es cuando ya lo tienen dentro de la bolsa, dentro de la mochila o cuando ya lo han colocado. Ese es el momento precisamente cuando los delitos patrimoniales se consuman. O sea, se consume en el momento preciso que ya lo tienen entre la bolsa. Ahí es cuando se consuma los delitos patrimoniales. En el otro, en lo que es la aprehensión y el desplazamiento que se estén dando, ahí aún podemos considerar que sería una tentativa de robo. Cuando ya se lo eche a la bolsa, ya es delito consumado. Efectivamente, eso es lo que efectivamente hace esto. Y eso, como le digo, no solo está regulado de esa manera en el Código Penal guatemalteco, sino que en todas las legislaciones. Incluso en un procedimiento policial que normalmente se utiliza, que se utiliza por la policía de Estados Unidos, es que cuando están saqueando una casa, llevan un camión de mudanza, se entran a la casa y empiezan a sacar las cosas y un vecino avisa a la policía llega, se queda vigilando porque espera de que suban las cosas al carro porque están haciendo la aprehensión, están haciendo el desplazamiento y lo están metiendo en el camión y cuando ya lo llenan y cierran las puertas y arranca el carro, avanza el carro, ahí es el momento en que actúa la policía, no antes. ¿Por qué? Porque están esperando también que el delito se consuma. Y se consume porque ya lo tienen bajo su control. Lo tienen en el camión, pero ya van en camino. Ahí efectivamente se consuma el delito. Entonces, era de aplicar precisamente, tal y como se los dije yo, pero tal vez no me comprendieron, no hubo una claridad y obviamente pues tampoco ustedes me lo preguntaron pues y yo no fue porque lo haya escondido, sino que yo le dije, mire, es aplicable o lo que se analiza son los delitos originales, ¿verdad? El delito original es precisamente, ¿cómo le digo yo? El hurto y robo. Eso es precisamente lo que constituye
este delito, porque ahí mismo dice, ¿verdad? Ahí mismo dice precisamente respecto a eso. O sea que lo que había que analizar, ¿verdad? Es precisamente el hurto y el robo con las características que tiene el hurto y el robo. Obviamente, el hurto y el robo sí tienen resultado. ¿Cuál es el hurto y el robo? ¿Cuál es el resultado? La apropiación del bien. No, un poco más. El enriquecimiento ilícito. Por ahí va la cosa. El aumento, obviamente, del patrimonio de la persona que es ilícito, obviamente, de la persona que está robando o está hurtando, aumenta, en tanto que se disminuye o baja el patrimonio de la persona o del sujeto pasivo del delito. Entonces, hay un aumento en el patrimonio de la persona cuando éste está robando. Por lo tanto, sí es, obviamente, un delito que sí tiene resultado. El patrimonio nacional o los tesoros nacionales disminuye y aumenta ilícitamente el de la persona que está realizando el hurto y el robo. Entonces, sobre la base del hurto y el robo, les dije yo que había que analizar. Este delito en sí, no. Porque este delito en sí simplemente lo refiere a uno prácticamente a lo que es el hurto y el robo. Que obviamente ustedes ya conocían esto y obviamente la disminución y aumento del patrimonio también, eso lo enseñan también en Derecho Penal 2, ¿verdad? Entonces, esto era lo que había que hacer. Pero como le digo, solo tomaron la primera parte, dice, no se analiza. NA pusieron algunos, pues. Y incluso hubo alguien, no me recuerdo de qué sección es, en esa pregunta que se dice de cuál es el resultado, elemento normativo, condición objetiva de punibilidad. Alguien tampoco simplemente colocó como respuesta, no se analiza. En otros artículos, no necesariamente en ese, en otros, porque no tenía. Pero una cosa es no se analiza, el otro es decir no hay resultado, no hay elemento normativo, no hay condición objetiva de punibilidad. Es muy distinto a decir no se analiza. Entonces, esa respuesta obviamente está mala. Pero obviamente, por favor, tengan cuidado cuando escriban sus respuestas, pues. Una cosa es no se analiza o que no haya resultado, pues. Es decir, ni siquiera hicieron intento de analizar. Entonces, por favor, hay muchas cosas que también llama la atención. También hay una situación muy particular con relación al trabajo. Al parecer que alguien parece que alguien también, algunos, no sé de qué sección, le hicieron el trabajo, incluso la persona cobró por ese trabajo de análisis que hacía de esos artículos, pues, ¿no? Entonces, la queja se hizo, hubo una queja precisamente de que alguien había pagado para que que se hiciera o se hiciera el trabajo. Entonces, hay muchas cosas que realmente son preocupantes por ustedes y obviamente, pues, lamentablemente también no hay los resultados que esperábamos, porque si pagaron por hacer el trabajo, quiere decir que a la hora del examen no van a poder o no son ustedes capaces de recordarse o cómo hacer los análisis, porque la idea era esa, que ustedes aprendieran a analizar los tipos penales, que les sirviera como herramienta de trabajo cuando ustedes fueran abogados, pues. Ese era el propósito de ese trabajo, pues, que aprendieran la técnica, que es el método analítico, la técnica para analizar esos tipos penales. Pero bueno, como les digo, hay muchas cosas que realmente también son frustrantes para nosotros porque, como les digo,
yo trato de darles la información, pero hay personas que ya vieron cómo están actuando, en que dice uno, ¿a la qué está pasando? Pues, bueno, claro, que también es un problema que tienen muchos profesores. Como coordinador, a mí me han estado consultando los profesores, porque cuando miran los resultados de los exámenes, sobre todo que ya empezaron a calificar los parciales, se quejan y dicen, mire usted, están muy mal, yo no sé qué hacer. A mí hasta pena me daba, a pesar de que yo no les enseñé nada y solo les pregunté, ¿verdad? Pero los resultados están bastante malos, como que la virtualidad en los exámenes también les afectó bastante a muchos, y que ese es un problema, pero lamentablemente ante eso no podemos nosotros hacer mayor cosa. Así que, no sé, va a ser bastante sorpresivo. Por lo visto hasta el momento, no puedo decir que ya vi algunos resultados de la calificación. Lo que sí hemos dado o calificado, o ya la mayoría de todos los exámenes, la mayoría fue la selección múltiple, que ya la mayoría está calificada. Incluso hubo alumnos que respondieron a 2 o 3 preguntas de selección múltiple y de ahí en blanco todas. No respondieron a la selección múltiple. Entonces, no sé qué va a pasar. Pero bueno, eso es, como les digo, lo que nosotros, o lo que yo he podido observar ahorita en los resultados que tenemos, ¿verdad? Bueno, eso es para principiar. Entonces, tenemos claro, como les decía yo, no hay muchas solicitudes de examen. Parece que Alberto tiene una y yo tengo otra, que tengo, incluso aquí la tengo en la mano, de la sección H, pues solo me llegó una, de Ingrid María Elena. Esa es la solicitud de extemporáneo que tengo. Y obviamente, pues le digo, como esta semana estamos en virtual, no podemos hacer el examen, porque el examen tiene que ser presencial. Por lo tanto, tenemos que esperar hasta la otra semana para hacerlo, ¿verdad? Porque los exámenes son presenciales. Y otro, pues yo no les podría decir que lleguen el viernes, porque el viernes obviamente tienen ustedes clase. Tienen clases obviamente el viernes, y obviamente no voy a interrumpir sus clases, y sobre todo porque, como les digo, el 2021 empiezan ya los exámenes finales. Así que no podemos hacer mayor cosa más que hacer este examen el día martes. Entonces, no sé si hay otras solicitudes que tengan ahí a la mano o algo así, o me las vayan a presentar, pero hasta el momento yo solo tengo dos solicitudes. Bueno, una, y la otra que tiene, según dice Alberto. Bueno, entonces vamos a trabajar y vamos a continuar. Ahorita nos tocaría, o nos toca ver precisamente lo que es el artículo 348, que es la quiebra e insolvencia punibles. Aquí en este caso, como sorpresa, ¿verdad? En estos delitos que vamos a ver, ya vamos a empezar a ver, a determinar la inquietud que han tenido desde antes, ¿no? Lo respectivo a lo que es la condición objetiva de punibilidad. Aquí ahí vamos a encontrar varios delitos que vamos a encontrar que tienen efectivamente condición objetiva de punibilidad. Y uno de los primeros que tiene es precisamente la quiebra e insolvencia punibles. Eso es precisamente lo que tenemos. Como ven, el artículo es un poco largo, entonces ruego a ustedes, a alguien de ustedes, que por favor lea el 348. Y yo se lo leo, Alex, si quiere. Por favor, Luis Pablo. Artículo 348. Quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros,
entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o en ambas de alguna de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarado fraudulenta en caso de fuga o evasión, ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por este delito rebaja de la pena. Bueno, ahí tenemos la quiebra fraudulenta. En primer lugar, podríamos pensar, para entender bien el delito, lo primero que tenemos que tener bien claro en qué consiste o qué es una quiebra, pues. Es decir, hemos utilizado la palabra, la hemos oído y toda la cuestión, pero es posible, muy normal, de que no sepamos efectivamente qué es una quiebra. Alguien que sepa o que haya buscado o que busque por ahí qué es una quiebra. E insolvencia punible, más que todo la quiebra. Ana Lucía. Sí, licenciado, en este caso se refiere a que la quiebra es cuando alguna empresa, corporación o persona no cuenta con la capacidad para saldar sus deudas, se ve incapaz ante las obligaciones que tiene. Exactamente. Entonces, prácticamente la quiebra es incapacidad para, obviamente, para pagar los bienes y servicios. Es una insolvente, está insolvente porque no tiene capacidad para pagar. Entonces, el que declarado en quiebra no tiene la capacidad para el pago de sus obligaciones, ¿verdad? De los servicios o bienes precisamente que debe pagar. O sea, es una incapacidad de pago. No tiene eso. Entonces, el tema es que una quiebra se debe ventilar ante el juez de instancia civil. Porque obviamente como no hay capacidad de pago, entonces las personas a quienes se les debe, o sea, los acreedores empiezan a cobrarle. Entonces él le dice, no pago, no puedo pagar. Entonces se van a un proceso civil, a lo civil, a ejecutar o al cobro ejecutivo de las obligaciones que tiene con ellos. Entonces pueden ser 5, 4, no sé cuántas personas a quienes les debe o están esperando por el pago. Cuando esto sucede, la persona contesta y lo que alega es que está en quiebra, que no tiene capacidad de pago, que estoy insolvente porque no tengo la capacidad de pago. Es decir, tengo los bienes y todo, estoy haciendo negocios, pero lo que yo estoy vendiendo es poco como para poder obtener o para poder cubrir todas las ganancias, pues. Obviamente porque el comerciante compra y vende. Entonces, al comprar, lo vende y del vende es donde él saca el valor de los bienes que está comprando y obviamente tiene que dejarle la ganancia. No solo la ganancia, sino también dinero suficiente con ese margen de ganancia para poder también pagar a sus empleados, o sea, sus trabajadores, pagar los servicios que también debe disponer, agua, luz, teléfono de la empresa, pagar. Y obviamente tiene que quedarle alguna ganancia. Pero resulta que el negocio está yendo tan mal que él no tiene esa capacidad para pagar, ni cubrir sus obligaciones ni sus gastos. Entonces esta persona lo que hace es ante el juez civil, presentar sus documentos que demuestren que él no tiene capacidad de pago. Pueden ser auditorías, informes de contables y todo donde demuestra que sus ingresos o los ingresos que está teniendo por el negocio no le alcanza. No le alcanza para poder pagar y por lo tanto solicita que se le declare la quiebra. Obviamente, el juez de lo civil va a analizar, le van a hacer los informes que se necesiten, le van a presentar la documentación, pero al ver que precisamente
podría haber la comisión de un delito o ve algunos manejos mal hechos, entonces lo que hace el juez de lo civil, declarar la quiebra y obviamente certificarlo conducente al Ministerio Público para que se investigue a esta persona por un posible delito de quiebra fraudulenta. Quiebra fraudulenta. O sea, está en quiebra, pero el juez detecta de que puede ser un fraude, una forma de engañar a sus acreedores y apropiarse de una cantidad de dinero fuerte a su favor o de sus socios o de la entidad. Entonces, ahí es donde está. Entonces, ¿cuál es la condición objetiva de punibilidad? Que es el juez del civil que debe de certificarlo conducente o denunciar el hecho al MP para que éste inicie la investigación. O sea que la denuncia no la puede presentar cualquier persona. Tiene que ser el juez de lo civil que ya revisó los documentos, revisó lo que le presentaron y considera de que la quiebra no es legal. Que la quiebra hay un fraude. ¿Qué quiere decir fraude? Estamos hablando de fraudulenta. ¿Qué quiere decir fraude? ¿Qué significa? Alguien que nos diga ahí. Que se hace ilegalmente. Bueno, una cosa es que se hace ilegalmente, pero ¿qué quiere decir fraude? No es que se haga ilegalmente. Es falsear algo. Falsear algo. Exactamente, falsear algo. ¿Qué más? Estafar a alguien. De alguna manera está cometiendo un fraude o se está apropiando de bienes afectando esto, pues no como un robo y un hurto, sino que está cometiendo una especie de estafa fraudulentamente. Obviamente la defraudación, por ejemplo, el Estado no puede ser objeto de un delito por ejemplo, de estafa, por ejemplo. Es una defraudación la que se metila al Estado. Y obviamente en este caso, pues fraudulentamente o de alguna manera maliciosamente se está engañando o se está tratando de evitar el pago de las obligaciones. Entonces, ahí hay una condición objetiva de punibilidad, como vuelvo a repetir, porque es el juez de lo civil el que debe denunciar el hecho al Ministerio Público después de agotado el procedimiento que se hace dentro del procedimiento civil, dentro del juicio ejecutivo, donde los acreedores acuden al juez civil a efectivamente hacer el cobro o a exigir el pago de los bienes o los servicios que le han prestado a este comerciante, ¿no? O empresa. Entonces, ahí tenemos precisamente la condición objetiva de punibilidad, que dice uno, a la gran puchica, ¿cómo es posible que un juez de lo civil es el único que puede presentar la denuncia? Sí, dadas las circunstancias. Obviamente, aquí el sujeto activo, el sujeto activo, pues únicamente ahí se establece que es el comerciante declarado. O sea, la declaración de quiebra la hace el juez de lo civil y obviamente declara que es una quiebra fraudulenta y solicita al Ministerio Público para que lo investigue. Exactamente. Ojo, posiblemente tal vez no hayan llegado ustedes al alcance de esto, pero yo me voy a adelantar. Esto podría ser o convertirse en algo que está evidentemente prohibido, que dicen no hay cárcel por deudas. Obviamente la persona, el comerciante en este caso tiene deudas, tiene acreedores que están exigiendo su pago, pero no es una deuda lo que están persiguiendo en lo penal. Se está siguiendo el fraude que cometió o estafa, podríamos decir también que cometió para evadir las obligaciones que él tiene. Eso es lo que se está sancionando, no porque tenga deudas, sino porque él ha escondido, ha manipulado sus cuentas y todo para hacer creer que no tiene capacidad de pago. Porque si no tiene capacidad se declara la quiebra, lo que se hace es inventario de bienes, de todo lo demás, se ponen en subasta, se venden y todo,
y obviamente lo que quede de todos esos bienes que se están dando o adjudicando en pago, ir saldando la deuda o las obligaciones que tiene esta persona de pagar, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Entonces, posiblemente no se les había ocurrido, pero se los cuento para que también vayan abriendo sus mentes como abogados y piensen ustedes que no es en sí una cárcel por deudas, sino es una causa por engañar y tratar de evadir, ¿verdad? O eludir, si más bien está dicho, eludir sus obligaciones comerciales. Eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, obviamente, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto activo de este delito? ¿Quién es? El comerciante. Bueno, ahí tenemos en primer lugar el comerciante. Pregunto, ¿qué es un comerciante? ¿Saben ustedes lo que es un comerciante? Como vuelvo a decirles, ustedes saben qué es un comerciante. No sé por qué le han utilizado la palabra, pero ¿qué es un comerciante? Pregunto. ¿Cómo pueden identificar a un comerciante? Alguien que se dedica a la compra y venta de mercadería. Exactamente, se dedica a la compra y después venta. Es una especie de intermediario, ¿verdad? Hablamos de intermediario porque hay un productor que le vende al comerciante y el comerciante que lo vende al consumidor o al público. Entonces él es un intermediario, ¿verdad? Compra y vende bienes a efecto de obtener, ¿qué? Lucro, con el ánimo de lucro, con el ánimo de tener ganancias, de ganar plata, pues, porque eso se trata el comerciante, hacer pisto precisamente con el negocio que tiene, que es válido, es perfecto, no hay ningún problema, pues. El tema es precisamente el hecho es que trate de cometer un fraude o trate de aparentar que está en quiebra. Pero además de ese, ¿quiénes más son sujetos activos de este delito? Un banco, aseguradora, reaseguradora. No. La persona jurídica no puede ser responsable penalmente. Entonces son los directores, administradores. Ahí está. ¿Verdad? Exactamente. Que ya habíamos visto precisamente en que la persona individual es el único que podría ser responsable de la comisión de un delito. Las personas jurídicas habíamos dicho que en principio no pueden ser penalmente responsables. Eso lo habíamos dicho en principio, ¿verdad? Pero que también si de alguna manera se benefició la sociedad o la empresa, entonces sí hay sanciones, pueden haber sanciones para la sociedad, que puede saber también la cancelación de su inscripción, ¿verdad? Que le decía que era igual a la pena de muerte. Pues obviamente la segunda parte es delito agravado, porque las entidades a que se refiere estas sociedades o estas personas jurídicas, estamos hablando ni más ni menos, mire usted, banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, o sea, estamos hablando de personas que manejan grandes cantidades de capitales, incluso manejan muchas veces capitales ajenos. Por ejemplo, si es un banco o una financiera, resulta que nosotros estamos ahorrando, estamos dando nuestros depósitos, estamos dejando nuestra plata ahí, estamos confiando en ellos para que lo administren, precisamente esos negocios, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí en estos casos es agravada. Pero aquí, como le digo, el comerciante puede ser un comerciante individual, puede ser un colectivo. Y me olvidaba, para ser comerciantes deben estar inscritos como tal en el registro mercantil. De alguna manera, los negocios son inscritos, pueden ser negocios individuales o pueden ser sociedades, los negocios. Por lo tanto, el comerciante es la persona, obviamente, así la declara, o se inscriben como comerciantes individuales o colectivos.
Incluso le dan un título que lo acredita como comerciante por parte del registro mercantil cuando inscribe su negocio. O sea, los negocios se tienen que inscribir en el registro mercantil para que tengan la validez y que sean reconocidos, precisamente. Entonces, ahí es donde a él le dan la calidad de comerciante. En este caso, como le digo, como son sociedades anónimas, entonces no pueden ser otros que los que ahí se señalan, ¿verdad? Ahí mismo, como les dice, y otras, donde después dice, y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadoras y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración. Entonces, quiere decir que cuando son sociedades anónimas o entidades financieras, o entidades bancarias, entonces ahí la persona responsable serán las personas individuales que tienen las personas que tienen a su cargo los órganos de dirección de la empresa. Son los órganos de dirección de la empresa. Entonces, estos son los sujetos activos. Ahora bien, ¿quién es el sujeto pasivo? El Estado. De alguna manera, la economía nacional se ve afectada, sobre todo cuando son sociedades o entidades grandes, ¿no? Obviamente, si es un comerciante o un individuo, ¿quién sería el sujeto pasivo? También. Los particulares, ¿Pero quiénes en particular? la sociedad o la población, No, o ahí los que serían, dependa, los ahí que, sería, ¿ah? Sí, a los que, o sea, a los que les vende el comerciante. a los acreedores, a los que están exigiendo el pago. Estoy diciendo, mire, págueme, yo le vendí producto, yo le vendí no sé cuántas cajas de producto y usted no me ha pagado esas cajas, pues. Entonces, prácticamente también el sujeto activo es, el sujeto pasivo es precisamente los acreedores, de alguna manera, que se ven afectados, porque no les están pagando el producto o lo que ellos produjeron o lo que los bienes o servicios que a él le prestaron. Ellos no están ganando por ahí. Y obviamente, cuando se trate de personas como aseguradoras, reaseguradoras, de alguna manera, ahí sí está la economía nacional, ahí sí es la población, porque es un buen grupo de personas, solo por molestar. Imagínense ustedes cuántas personas tienen sus fondos depositados, por ejemplo, en el Banco Industrial. Solo imagínense en eso. O tanta propaganda que le hacen últimamente al Ban Rural, aunque ellos cuesta que cubren sus obligaciones también, porque el Ban Rural tiene algunos defectos precisamente que ya ha llegado a otros niveles, el tema de que él incumple con sus obligaciones. Entonces, imagínense la cantidad de personas que dicen que es uno de los bancos más grandes, uno de los bancos más grandes a nivel regional. Entonces, ¿cuántas personas son afectadas precisamente cuando se trata de financieras, bancos o aseguradoras? Pues, entonces, obviamente, ahí la población, ahí la economía nacional se ve afectada, bastante grande. Entonces, en eso es lo que tenemos que tener. Entonces, vemos que ya tenemos el sujeto activo, ¿verdad? Que es el comerciante, o en caso de entidades o sociedades anónimas, están obviamente como responsables los que ahí se enumeran, ¿verdad? Que son los los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas, ¿verdad? Eso es en la forma agravada, ¿verdad? Entonces, estos son los sujetos activos. ¿Cuál sería la acción? Declararse en quiebra fraudulenta. Bueno, no es ¿Cómo declararse en quiebra? Declararse en quiebra. De alguna manera, ¿qué podríamos hacerla?
El que, obviamente, el que defrauda, ¿verdad? O la persona que hace creer o hace pensar que la entidad no tiene capacidad de pago. La que hace caer en una quiebra fraudulenta. Quiebra fraudulenta es el mal manejo. Y a veces para poder entender realmente qué es lo que pasa, eh, el artículo regula la complicidad, pero en la complicidad ahí le da una imagen de cuáles pueden ser las acciones que se han ejecutado para caer en una quiebra fraudulenta. O sea, es la figura del 351, complicidad, nos da la idea realmente o nos aclara lo que pudo haber pasado o lo que pudo haber hecho el comerciante o estas personas que están sindicadas o pueden ser sujetos activos de ese delito. Por favor, miremos el 351, leámoslo. Por favor, el 351. No quieren colaborar conmigo, por lo visto. Si quieres, te lo leo yo también, Lick. Gracias. ¿Está bien? El artículo 351. Complicidad. Serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes. Número 1. Confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación, en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra. Número 2. Haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción u ocultación de sus bienes. Número 3. Ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. Número 4. Verificar con el quebrado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores. Bueno, entonces ahí tenemos más o menos una idea de que efectivamente cuando la persona se declara en quiebra, o sea, el sujeto activo es el comerciante que se declara en quiebra y la acción es declararse en quiebra, la acción es declararse en quiebra, es que ha ocultado bienes, los ha escondido, se los ha pasado a nombre de otros y decir, mire, no tengo nada, ya no tengo bienes precisamente para esto. Pero ven ustedes que las acciones con el cual le está ayudando el cómplice nos da una idea de todo lo que pudo haber hecho la persona para salir, sacar la cara y decir, no tengo con qué pagar, estoy en quiebra, no tengo mayor cosa, ¿verdad? Obviamente también, así en Estados Unidos sí existe la quiebra individual, como persona también existe la quiebra, pero en este caso aquí en Guatemala solo únicamente es aplicable a empresas mercantiles o entidades mercantiles o financieras, como ya leímos también en cuanto a los bancos aseguradoras, ¿verdad? Pero ellos hacen cualquier cosa para decir, como estás declarándose la quiebra como incapacidad de pago, entonces obviamente está diciendo, no tengo pisto, no tengo bienes, no tengo cómo responder mis obligaciones, no puedo pagar. Por lo tanto, solicito que el juez me declare en quiebra para que cualquiera que venga a cobrarme no lo pueda hacer. No le puedo pagar, no lo puedo hacer, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo esta persona. Entonces, por eso es que no se puede efectivamente decir, sino simplemente decir que la acción es la persona que se declare en quiebra fraudulenta o alegue incapacidad de pago fraudulentamente. Incapacidad de pago mediante fraude. Eso es lo que tenemos que tener bien claro precisamente en cuanto a la acción. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado de este delito, de la acción? Yo creo que no tiene, ¿o sí?
El perjuicio de los otros acreedores. Por ahí va la cosa, por ahí va. Analicen bien. La insolvencia o la incapacidad de pago. El resultado de las acciones que él pudo haber hecho, esconder bienes, hacer todo esto y poner bienes a nombre de otro, todas esas acciones simplemente va a generar una insolvencia, una incapacidad de pago. ¿Mm? Pero claro, fraudulenta. ¿Mm? Entonces, lo que va a obtener como resultado las acciones fraudulentas o la declaración en quiebra es la incapacidad de que se declare o que se haya una incapacidad de pago, una insolvencia económica para cumplir con sus obligaciones. Ese es el resultado. Uh-huh. Y obviamente la condición objetiva de punibilidad. Es una investigación, ¿no? Sí, perdón. Sí, perdón. No, que es la investigación que realiza la SAT para ver No, si sí. ahí no es la SAT. Bueno. La denuncia que debe ser hecha por el juez de primera instancia que declara la quiebra. Porque miren cómo dice el tipo penal. Dice, el comerciante que ha sido declarado, que haya sido declarado en quiebra fraudulenta. ¿Quién es el que le declara o lo tiene declarado en quiebra fraudulenta? El juez de lo civil. Y el juez de lo civil es que pone en conocimiento al Ministerio Público. Entonces, la condición objetiva de punibilidad, que el delito únicamente se puede iniciar por denuncia o certificación del juez de instancia civil. La condición objetiva de punibilidad, la condición para que pueda ser denunciado y perseguido es delito, que sea el juez civil que denuncie la quiebra fraudulenta, porque el juez al resolver, después de presentarle todas las pruebas que no tiene que esta cosa y los otros exigiéndole las obligaciones que el otro tiene, entonces él analiza y dice, o por los informes de los auditores o contadores que tiene que haber, entonces dice, declara que hay una quiebra, pero esta es fraudulenta y por lo tanto en su resolución ordena que se certifique lo conducente al Ministerio Público para que inicie la investigación por el delito de quiebra fraudulenta. O sea, él es el que lo declara, él es el que declara la quiebra fraudulenta y le pide al Ministerio Público que le haga investigación para poder y poner la pena que corresponda a los responsables de ese delito, a los que hayan precisamente cometido el delito. Licenciado, una pregunta. Entonces, la condición objetiva de punibilidad es como ese acto que da paso a una investigación. Exactamente. Es que pueden ser varias cosas. Uno, que solo la persona puede denunciar, y obviamente que la investigación o persecución del delito esté sujeta a que esta persona lo denuncie. Por eso también yo ya les había dicho, por ejemplo, si ustedes están evadiendo impuestos, el que puede efectivamente presentar una denuncia es la SAT. Solo ellos pueden presentar la denuncia, hacen la investigación, hacen las auditorías y todo, y ven que se está defraudando, no quiere pagar, entonces ellos son los que denuncian. Entonces ellos presentan la denuncia y obviamente eso faculta al Ministerio Público para que inicie la investigación y persecución de ese delito. Pero si no le dice la SAT, no lo denuncia la SAT, un particular no puede presentar una denuncia, ni tampoco un particular puede presentar una denuncia o una querella por, obviamente, quiebra fraudulenta. Solo es el juez que lo declare así, de esa manera. Y el único que lo puede declarar es el juez de instancia civil. ¿Sí? Gracias, licenciada.
Por eso es condición objetiva de punidad, condición necesaria e indispensable para que pueda ser perseguido e investigado un delito o una persona por un delito. Y obviamente que se aplique la sanción o la pena correspondiente eventualmente, pues, ¿verdad? Entonces, eso es, como le digo, los que tenemos en este caso. Bien, otro que es interesante es que también existe la quiebra culpable. ¿Verdad? Decimos, hablamos Licenciado, culpable. perdón, disculpe. No sé si lo mencionó o tal vez yo no lo escuché, pero este delito tiene elemento normativo. No, no lo mencionamos. Ok. No mencionamos ninguno. O sea, que no tiene. No tiene, no. Ah, ok. O sea, la quiebra culpable. Ya habíamos platicado y cuando estábamos viendo la otra sección me recordaron, ¿verdad? Recuérdese que cuando hablamos de culpable o delitos culposos, estamos hablando de delitos imprudentes, que actualmente así es como se maneja el delito imprudente, que ya les había explicado yo, como nuestro código es ya viejito, muy antiguo. Ahí habla de que el delito culposo se comete por imprudencia, negligencia o impericia, ¿verdad? Así es como lo señala. Pero realmente, actualmente, solo se habla de delito imprudente, de delito imprudente. No se habla de delitos culposos, delitos imprudentes, porque toda la negligencia o la impericia, actuar con negligencia o impericia, es prácticamente algo imprudente. Entonces la imprudencia automáticamente absorbe la negligencia o la impericia porque son sinónimos también de la imprudencia. Entonces aquí todavía hablamos de la quiebra culpable, pero podemos decir de que el delito aquí de quiebra fraudulenta puede ser doloso o culposo o delito imprudente. Leamos el 349, por favor. Por favor, el 349. Quiebra culpable. El comerciante que haya sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Cuando se trate de la quiebra culpable de un banco, aseguradora, reaseguradora, financiadora, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas de directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resuelven responsables o que se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado con la planificación o ejecución en ambas de alguno o de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 10 años a 20 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada culpable. En caso de fuga o evasión, no podrá dedicarse al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado prisión por ese delito. Rebaja de la pena. Bueno, entonces tenemos que en el delito, la quiebra culpable, obviamente se vuelve a repetir el segundo párrafo también de la quiebra fraudulenta, ¿verdad? Se vuelve a repetir. Obviamente la pena en la quiebra fraudulenta y el culpable, en principio, está precisamente en el comerciante, ¿verdad? En el comerciante, a él es el que se le va a aplicar la pena, ¿verdad? Al comerciante, a la persona individual. Ahora, cuando se trata de entidades o sociedades anónimas, pues la pena será más grave, obviamente, y ahí serán responsables no el comerciante, sino los que ahí se enumeran, ¿verdad? Los directores, gerentes, liquidadores, accionistas, todo eso, ¿verdad? Ellos son los que de alguna manera se van a ser sancionados. Como le digo, son los mismos, casi las mismas circunstancias en que el anterior, solo que este se comete por imprudencia, por posiblemente incapacidad o inexperiencia de la persona que tiene a cargo el manejo o el comerciante que se metió en un negocio que no sabía manejar, que no sabía lo que se estaba metiendo, ¿verdad? Y que eso fue lo que lo hizo
caer en la quiebra, pues, ¿verdad? Eso es lo que precisamente esto sucedió, precisamente en este caso. Ahora, algo que les estaba hablando y voy a pasar de una vez ahí, es precisamente en cuanto a la quiebra individual, ¿verdad? En este caso estamos hablando de algo similar, solo que los individuales pues no pueden haber quiebra. En Estados Unidos sí puede haber, un individuo puede alegar la quiebra, pues, ¿no? Que esté en quiebra, pero en nuestra legislación las quiebras no pueden ser más que para entidades comerciales o sociedades, pero el individuo no. Entonces, por eso es que también se ha establecido un delito que se denomina alzamiento de bienes, ¿verdad? Por favor, el 352. Voy. Vaya, dele. Dele, 352. Sí. Alzamiento de bienes. Quien de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones, sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Bueno, en primer lugar, bienvenido. Necesitamos un administrador de empresas para que nos hablara también de esto, pero se nos hizo la rana, ¿verdad? La rana René no le gana. Está muy nublado aquí, hombre. No viene la señal. Sí, no se mira la señal, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, lo primero que tenemos que saber es alzar, o qué significa alzamiento. Cuando ustedes alzan algo, ¿qué es eso? A ver, hay muchas personas que no conocen ese concepto, ¿verdad? O subir algo del lugar, digamos, bueno, coloquialmente no decía alzar eso ahí, ¿verdad? Exactamente. Pero, no sé. Sí. No sé si primero, porque yo creo que es un español en desuso. Algo así. A ver, ¿alguien más que nos pueda opinar? Ahora, la duda que yo siempre he tenido un poco con ese término, digamos, en los amparos. En los amparos hablan del tribunal, bueno, sí, no recuerdo el tribunal de alzada. Exactamente. Entonces, ahí ese es donde yo, pues sí, tendría alguna duda. Sí, pues. Que le agradecería me ampliara. No, cuando hablamos de órgano de alzada es el superior jerárquico. Por ejemplo, el tribunal de alzada sería la sala de apelaciones, por ejemplo. Ok, sí. Gracias. Esa es la confusión que genera precisamente el tema alzar. Que alzar es subir también, ¿verdad? Sí. Está subido. Por ejemplo, usted le dice, alce la mano a la altura del hombro. ¿Qué le está diciendo? Que suba la mano, ¿verdad? Alcen la mano a todos los que están. Como dice, son palabras que posiblemente ya normalmente, ahorita lo que decimos es suban la mano. Ya no decimos alcen la mano, pues. Alzar las manos. Alzar las manos. Es decir, no le decían manos arriba, sino le decían alcen las manos, ¿verdad? Eso era, por eso es que no pegaban los westerns españoles. Entonces, arriba las manos, ¿verdad? Pero decían, alzad las manos vosotros. Pues hombre, tenéis que alzar las manos. Ajá. Entonces, no, pero yo le decía que, digamos, en negocios la palabra actual, digamos, subir algo es escalarlo. Es la que más se usa, pero es como muy procedimental, ¿verdad? Pues, pero está bien. Normalmente, antes, como digo, lo que se hacía o se decía, precisamente, porque yo lo vi también de mis abuelos y de mis padres, y que le decía a alguien, por ejemplo, ¿y qué hiciste con aquel? Ahí lo tengo alzado. ¿Ah? Ahí lo tengo alzado, dice, ¿qué es lo que tenía? Lo tenía guardado, escondido, que también es, creo que es escondido, ahí lo tengo guardado, escondido, ahí lo tengo en un lugar seguro, pues. Entonces, usualmente eso estaba alzado, pero obviamente ahora ya con el desarrollo del idioma, ¿va? El desarrollo social, pues ya la palabra alzado casi no se utiliza, ¿verdad? E incluso hubo una época que cuando se decía alzado, decía, eso solo en los pueblos se utiliza, así dicen en los pueblos, decían también a veces, ¿verdad? Haciendo un poco de
de desprecio a las personas que Bueno, utilizaban esta palabra. se usaba también para rebeldía, ¿verdad? Digamos, social. Digamos, los que Alzamiento manifestaban social. y querían tomar el poder eran los alzados. Alzamiento social, o sea, un levantado en armas también, ¿verdad? Se alzó en armas también. Es decir, se utilizaba mucho con los conceptos. Pero ya, como le digo, en el alzamiento de bienes es cuando, igual que en la quiebra fraudulenta, el individuo dice no quiere cumplir con sus obligaciones. Entonces quiere decir que oculta sus bienes, los esconde, se los pasa a un hermano o las cuentas o dice, mire, fíjese que no tengo bienes suficientes para pagar mis deudas, ¿verdad? Entonces dice, o bienes suficientes para responder por sus deudas. Eric. Licenciado, disculpe, ¿cuándo se publicarán las notas en la plataforma? Ay, Dios mío, no joda. Si apenas estoy empezando, apenas vimos una parte, fecha no le puedo tener porque recuérdese que también tengo que evaluar los trabajos. Así paciencia, por Eric, tan exigente que es, le voy a bajar puntos por estar jodiendo. Ah, no, son mentiras, no voy a creer. No va a ser que tenga bajos puntos de decir que yo le bajé. Paciencia, paciencia, vamos a tener que trabajar duro con eso. Y vamos a ser varios los que vamos a tener que calificar para poder cumplir con los plazos. Bueno, entonces les decía yo que prácticamente en ese almacenamiento de bienes, la persona individual está declarando que no tiene cómo pagar sus obligaciones. Y no tengo porque no tengo ingresos, no tengo pisto, no todo, ¿verdad? Obviamente, esto es un caso que normalmente sucede cuando hay delitos de negación de asistencia económica. Es decir, cuando se está evadiendo la obligación de pasar alimentos. La pensión alimenticia la persona no la está pagando y cuando le cobran ejecutivamente alega que no tiene trabajo, que no tiene bienes, que no tiene cómo pagar. O sea, está alegando prácticamente una insolvencia económica, ¿no? Para evadir la obligación de pagar alimentos. Puede ser que esto sea verdadero, pues que la persona se haya quedado sin trabajo, no tenga trabajo y no tenga con qué pagarlo, pues. Incluso, obviamente, si la otra persona sabe, mire, él tiene un carro, que ese carro, pues obviamente lo venda o que me lo traslade en pago, ¿va? O que tiene una casa, tiene un terreno ahí. Entonces, eso es lo que hacen, pues. Pero esta persona que está haciéndolo fraudulentamente, que está escondiendo esos bienes y para no cumplir con la obligación que tiene, entonces los esconde, se los traslada a familiares o amigos para decir, mire, no tengo bienes. Usted busque, si encuentra algo, pues con mucho gusto lo pago, pero no tengo cómo pagar. No tengo cómo pagar la pensión alimenticia. Entonces, ahí estamos viendo un caso de alzamiento de bienes entre que esta persona en lo individual está haciendo exactamente lo que se pasa como una quiebra fraudulenta. Es lo mismo, solo que en lo individual, en lo particular, por obligaciones individuales o particulares, para dejar quedar mal o no cumplir con sus acreedores. Eso es lo que está haciendo esta persona. Entonces tiene las mismas características que la quiebra fraudulenta en esto, solo que aquí, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier persona. Aquí no estamos hablando de comerciantes, ni gerentes, ni directores. Es una persona individual. Cualquier persona que efectivamente quiera sustraerse del pago. Y obviamente el resultado es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está alegando? Incapacidad de pago, ¿verdad? Insolvencia, que no tengo cómo pagar. El resultado es el mismo con las acciones que él está realizando de créditos enajenados. Y mire, incluso hay algunos que hacen contratos por préstamos de dinero y todo. Mire, estoy en deuda, mire, yo tengo que pagar esos 50, ni eso puedo pagar, pues no tengo con qué pagar porque tengo muchas obligaciones y no puedo pagar. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Casi tiene, como le digo, las mismas características, solo que es una persona individual, es un particular que está precisamente declarándose en una insolvencia o una incapacidad de pago de las obligaciones que éste tiene. Es lo mismo, pero como que dice, en chiquito. En una persona individual. Licenciado, con respecto al resultado, a mí lo que pasa es que entré tarde, pero tal vez ya lo explicó, pero o sea que en este tipo de delitos, porque en los anteriores como la forma de analizar
pues que se tenía, ¿verdad? Porque formas deben haber muchas, pero la que se nos platicó era que si no lo traía exactamente señalado en el tipo, pues no lo íbamos a poner de resultado, ¿verdad? En este, pues tampoco lo tiene señalado, pero sí estamos hablando de Sí, resultado. sí lo tiene, porque tiene incapacidad de pago. Ajá. Cuando se habla de quiebra fraudulenta, está declarándose en incapacidad de pago. Entonces, él lo que está probando es una insolvencia o incapacidad de pago. Sí, bueno. Y aquí pues ya llegamos a la condición objetiva de punibilidad del juez de familia. Exactamente, porque es el juez de familia. Por ejemplo, el delito de negación de asistencia económica, se inicia el juez de familia. Ahí se inicia un juicio ejecutivo por falta de pago de sus obligaciones o la obligación de prestar alimentos. Entonces se va ante el juez de familia, dice, mire, tiene 6 meses y no me paga la pensión que está en esta sentencia y toda la cuestión. Entonces él viene y dice, mire, no tengo pago y toda la cosa. Entonces el juez lo que hace es que si efectivamente mira algo muy extraño, entonces da inicio al delito de negación de asistencia económica y es el juez de lo civil que pone la denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación para ver si efectivamente hay negación de asistencia económica y a la vez podría haber también un alzamiento de bienes. ¿Por qué? Porque los esconde para no pagar la pensión. ¿El de lo civil o de lo familiar? De lo familiar, si es por negación de asistencia económica, si él lo que está tratando es de evadir el pago de las pensiones alimenticias y alega que no tiene capacidad económica para pagar ante un juez de familia, el juez de familia es que pone la denuncia ante el Ministerio Público por negación de asistencia económica. Y si en la investigación se descubre que él ha estado escondiendo los bienes y todo, entonces también será concurso de delitos por alzamiento de bienes. Ok. Pero en sí participan los dos jueces, entonces. Claro. Bueno, los dos jueces no, en este caso es juez de familia, si lo inicia en un juzgado. Sí, lo que pasa es que como mencionó el de lo civil es cuando se trata de la quiebra. Ok. Gracias por la aclaración. Eric. Licenciado, disculpe, esto también aplicaría, digamos, en caso de un convenio hecho ante un juez por alimentos. Ahí precisamente es el caso. Si hay una sentencia o un convenio de pagar alimentos y después él incumple y cuando le cobran, él dice que no tiene con qué porque se quedó sin chance, que no tiene ingresos, que no tiene bienes y todo, ahí es donde tenemos que investigarlo para ver si hay alzamiento o no de bienes para poder evadir la obligación. Bueno, son las 17:31. Gusto de estar con ustedes. Nos estaremos viendo y seguiremos el día jueves. Mucho gusto. Nos vemos. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Pasen buena tarde. Bueno, cuídense. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Bueno, nos vemos.